cuáles son los desafíos y las tareas que vienen por delante para nosotros aquí en Colombia y también en América Latina, porque esto es un tema que está tocando diferentes países de nuestro continente. Entonces quiero presentarles a la doctora Viviana Ramírez. Ella es magíster en Derecho y representante de la Asociación Amor por la Familia, y ella va a estar más adelante hablando del tema de la libertad religiosa, educación y retos de la juventud de hoy. Y también está con nosotros Alexander Guzmán, que es el director de comunicaciones de la Fundación Interfe. Es maestro de música, violinista y miembro de la orquesta de la Universidad de los Andes. Él no va a tocar el violín hoy, ni va a cantar, pero nos va a hablar tanto de los foros que se han realizado como de los objetivos que tiene este foro. Así que con él vamos a tener esa parte introductoria en estos momentos. Yo quiero pedirles que se pongan en pie un momento y vamos a tener una oración para comenzar este acto tan importante para nuestras vidas, nuestros ministerios, iglesias, en fin, diferentes trabajos que estamos realizando. Oramos. Señor Dios, te damos gracias por esta tarde que nos regalas y por la oportunidad que tenemos de participar de este foro sobre libertad religiosa. Sabemos que es un tema importante, un gran desafío para nosotros en Colombia y en América Latina, y te damos gracias por cada una de las personas que están participando y que han venido para asistir en esta tarde y estar aquí con nosotros. Te damos muchas gracias y encomendamos en tus manos este tiempo y pedimos tu dirección, sabiduría y tu espíritu para que podamos aprovechar efectivamente estas conferencias y la oportunidad del taller y los testimonios que vamos a escuchar. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Y tenemos entonces a continuación a Alexander Guzmán. Muy buenas tardes a todos. Quiero en nombre. Buenas tardes. A continuación hará Alexander Guzmán, director de comunicaciones de Interfe, la Fundación Interfe, maestro de música, violinista y miembro de la orquesta de la Universidad de los Andes, quien nos hablará de los objetivos del foro. Muy buenas tardes para todos. Quisiera pedirles un favor si se acercan un poquito más. No tenemos amplificación, entonces pues queremos que la en nombre de la Fundación Interfe, Fundación para el Diálogo y la Cooperación Interreligiosa, quiero extender mi gratitud al rector, pastor de la Universidad Bautista de Cali, nuestros agradecimientos. Gracias por todo el interés, por toda la colaboración, no solamente al señor rector y pastor, sino a todo el cuerpo de esta institución. Me he sentido en mi casa, me han tratado supremamente bien, muy dignamente. Soy cristiano, protestante también, entonces he podido sentir que estoy en familia. Muchas gracias en nombre de la Fundación Interfe y en mi propio nombre. Quiero agradecer a la doctora Viviana Ramírez, que se encuentra hoy con nosotros. En Bogotá, si han estado escuchando las noticias, hay paro de taxis, entonces bloquean las vías y realmente yo estaba muy temeroso de que me tocara el foro a mí solo, pero gracias a Dios pudo llegar y yo viajo a las 10:30 de la noche. Espero que yo pueda llegar a mi casa y no me toque caminar unas cuantas horas como maleta por la 26. La Fundación Interfe tiene como
voy a hablar más bien lo que no es. La Fundación Interfe no es una fundación de carácter ecuménico, es decir, no pretende crear una profesión de fe unificada de las religiones en Colombia. Pretende, desde la identidad de cada expresión religiosa, acercar espacios para que cada individuo con su profesión de fe pueda encontrar en el otro un ciudadano, un colombiano. ¿Qué no es la Fundación Interfe? La Fundación Interfe no es un medio de legitimización de la política de gobierno actual. No somos Ministerio del Interior, no somos un as bajo la manga del señor presidente, pues a quien respetamos y oramos por él, que Dios lo ilumine en sus decisiones, es lo que nos dice la palabra, pero no somos ningún ala ni cuerpo legitimizador de ningún tipo de política de turno, de ningún tipo. Apelamos a la motivación de la sociedad civil, a cada individuo con su expresión y su espiritualidad, lo motivamos a que ejerza su papel como creyente en la sociedad civil colombiana. ¿Qué pretendemos con este foro? Abrir, primero que todo, el interés y la discusión frente a un tema supremamente pertinente, no solamente para el pueblo protestante, para la comunidad protestante, sino para todas las expresiones de fe en Colombia en cuanto a derecho. Eso lo va a tratar más la doctora Viviana, que es la jurista, la experta en jurisprudencia. Queremos despertar la motivación y se hizo especialmente 2 foros de jóvenes, uno en Bogotá y uno en Cali. No conozco el criterio para hacerlo en estas 2 ciudades, pero digamos que somos privilegiados, porque en las otras ciudades es para personas adultas o para líderes o animadores de comunidades de fe o expresiones de fe de cada ciudad. Queremos motivarlos a ustedes, jóvenes, a que puedan tomar parte activa en las decisiones de este país desde los derechos que nos otorga la ley. Abro este foro agradeciéndoles su tiempo y la acogida que nos han dado acá. Nos sentimos honrados de que ustedes puedan compartir con nosotros este tiempo. Antes de entregarle a la doctora Viviana, quiero preguntar qué personas de una expresión, confesión o creencia o fe ancestral o creencia ancestral diferente a la protestante, pues estamos en un lugar de confesión protestante de acá. Quisiera que levantara la mano, no por discriminación, sino más bien expresándole nuestra inclusión en este momento. Ok, ¿de dónde vienes? De Bogotá. De Bogotá. Específicamente, ¿qué me pregunta la...? Sí, ¿de qué comunidad? No, Maleficio no soy cristiano. Ah, totalmente bienvenido, señor. Estamos en un diálogo abierto de tipo académico, también quería aclarar eso. No siendo más, cedo la palabra a nuestra moderadora. Muchas gracias, doctor Alexander. A continuación, recibimos a la magíster en Derecho y representante de la Asociación Amor por la Familia, Viviana Ramírez, exponiendo el tema libertad religiosa y educación, retos de la juventud de hoy. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto para mí poder estar aquí acompañándolos, participando de estos foros. Y es un gusto para mí ver tantos jóvenes congregados en un lugar interesados en el tema libertad religiosa. Y es muy interesante porque somos nosotros, sí, de nada, somos nosotros agentes de cambio. Somos los jóvenes y las nuevas generaciones los que tenemos a la mano la capacidad, las herramientas, las formas para transformar. Y por eso para mí es de tanta alegría poder estar aquí y poder verlos a ustedes. Principalmente porque muchos se están preparando en el tema teológico y se ven enfrentados a muchas circunstancias de las que tal vez tocaré tangencialmente. Inicialmente voy a abarcar tres
tres etapas en mi ponencia. La primera es una descripción de un marco normativo, lo voy a hacer muy rápido y les voy a facilitar algunas herramientas si ustedes quieren acceder, buscar en la Constitución, buscar algunas leyes y enterarse un poco más y profundizar en el tema. En segundo lugar, voy a hablarles rápidamente de algunos reconocimientos jurisprudenciales que ha hecho la Corte Constitucional con respecto al derecho a la libertad religiosa, específicamente en temas tocantes a la educación. Y por último, les hablaré de algunos retos a los que nos vemos enfrentados en este momento, a los que se ve enfrentada la libertad religiosa en esta realidad social y unas conclusiones cortas. Voy a comentar algo adicional y es que pueden ir haciendo preguntas de forma escrita si las tienen en una hojita que tengan a la mano o pueden levantar su mano y se les facilitará para que al final resolvamos algunas de ellas de las que planteen por escrito. Entonces, para comentarles un poco del marco normativo, pues inicialmente tenemos nuestra Carta Magna, la principal, que es la Constitución Política, y todo parte del derecho a la igualdad, de ese derecho a la igualdad que tenemos todos, que todos somos iguales desde que nacemos. Erradamente lo tiene la Constitución, debería ser desde la concepción, sin embargo lo dice desde que nacemos. En ese aspecto, el artículo 13 regula el derecho que tenemos todas las personas de ser tratadas de la misma manera, de tener los mismos derechos y de recibir la misma protección del Estado, independientemente de, entre ellos, nuestra religión. Adicionalmente, el Estado adquiere el deber de promover esas condiciones de igualdad y el artículo 18 más adelante en la Constitución establece dos artículos, 18 y 19, directamente relacionados con la libertad religiosa, y son la libertad de conciencia y la libertad de cultos. ¿En qué consiste la libertad de conciencia? Artículo 18. Todas las personas tenemos derecho a tener convicciones y que nuestras convicciones sean respetadas, que no seamos obligados a expresar nuestras convicciones. Yo puedo callar en lo que yo creo, que no seamos obligados a creer en algo que no creemos, o que no seamos obligados a pertenecer a una religión o a un culto en el que no creemos. Adicionalmente, la libertad de cultos abarca lo que significa la exteriorización de esa convicción. Yo me puedo reunir para hablar de mi convicción, yo puedo hablar en voz alta de lo que yo creo, yo puedo hablarle a los demás de mis convicciones, puedo hacerlo en lo privado, pero también puedo hacerlo en lo público. La Constitución me lo garantiza. Entonces, más adelante tocaré profundamente uno de estos retos, pero uno de los retos a los que nos vemos enfrentados en nuestra realidad es que hay una censura pública al que tiene una convicción religiosa. Entonces, quien tiene una convicción religiosa es censurado porque no puede, por ejemplo, manifestar una posición frente al aborto porque de entrada se dice esto es religioso, cuando defender la vida no es un tema de religión, sino es un tema de derechos humanos, reconocido por cartas internacionales y también por la Constitución. Así que la libertad religiosa, libertad de conciencia, libertad de cultos, y adicionalmente a ello la facultad en el artículo 68 de los particulares de fundar establecimientos privados de naturaleza confesional, es decir, una universidad, un colegio, un instituto, un seminario. Tenemos la ley 133 del 94, que es la ley estatutaria de libertad religiosa. Es la ley que regula esos derechos a la libertad religiosa y libertad de conciencia. Están en la Constitución, pero aparte hay una ley que hace todo un desarrollo de lo que significa, cómo es el ejercicio, qué implica y qué conlleva. Para quienes quieran profundizar, ley 133 del 94. Algo muy importante es que el Estado se compromete a garantizar la libertad religiosa. Y el artículo número 2, yo quiero invitarlos a que lo tengan muy presente, a que lo lean, lo interioricen, lo escriban, porque el artículo número 2 dice lo siguiente, y abro comillas: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado no es ni ateo, ni agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos. Entonces nos enfrentamos a una realidad en la que nos dicen, este es un Estado laico. ¿Han escuchado eso? Es un Estado laico, es un Estado laico, es un Estado laico.
Sí, claro, es un Estado laico porque está separado de la Iglesia. Eso no tiene mayor misterio ni mayor trascendencia. El punto es que el hecho de que el Estado sea laico no significa que las personas debamos ser laicas, que las personas debamos separar nuestras convicciones de nuestra vida pública, de nuestra vida académica, de nuestra vida laboral. Así que el hecho de que nuestro Estado sea laico no quiere decir que el Estado desconoce que en Colombia hay personas que tienen una convicción, que la ejercen y que pueden divulgarla y profesarla, no en privado, sino en público. Adicionalmente tenemos la Ley 115 del 94, que es la Ley General de Educación, que toca los temas a la enseñanza religiosa y profundiza en lo que es el derecho de los padres a escoger la educación religiosa que desean para sus hijos. Y este es un aspecto muy importante de la libertad religiosa, porque no consiste solamente en tener una convicción, buscar en Google un colegio cristiano y matricular a mi hijo en un colegio cristiano, o en un colegio católico, o en un colegio judío. La esencia es que el derecho debe ejercerse. ¿Y se ejerce de qué manera? No solamente matriculando, sino participando de cuál es el proyecto educativo institucional, de cómo se está impartiendo la clase, de que si mi hijo no se siente identificado con la religión que se está enseñando en el colegio, puede manifestarlo y tiene el derecho de no recibirla. Eso hace parte del derecho a la libertad religiosa. Entonces, los padres juegan aquí un papel muy importante, porque el Estado nos ha querido enseñar y nos ha querido mentir diciéndonos que los hijos son del Estado y que el Estado puede enseñarle a los hijos lo que considere y como le parezca y libremente, pero resulta que los hijos no son del Estado. Los hijos, antes que ser del Estado, tienen padres, y mientras los padres cumplan con las responsabilidades de sus hijos, el Estado no puede entrar a usurpar esa función. Y una de esas funciones constitucionalmente es decidir qué educación religiosa y moral los padres desean para sus hijos. Entonces, esto es para que lo difundan, lo promocionen, para que le cuenten a las personas que conocen, ejerzan ese derecho. Como integrantes del bloque de constitucionalidad, quiere decir ello que hay muchas normas de carácter internacional, tratados, que fueron incorporados a la normatividad colombiana a través del artículo 93 de la Constitución, que establece que los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia hacen parte de la Constitución. Es como si estuvieran ahí puestos, pegados en las últimas hojas de los tratados. Entre ellos está la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 18, libertad de pensamiento y libertad religiosa. Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, artículo 12, libertad de conciencia y de religión, para que puedan profundizarlo. Derecho de los padres a escoger la educación para sus hijos. Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 13. Así que muy rápidamente les voy a hablar de algunos reconocimientos relevantes de la Corte Constitucional con respecto al derecho a la libertad religiosa y a la educación. ¿Cómo se pronuncia la Corte Constitucional? ¿Por qué se pronuncia la Corte Constitucional? La Corte se pronuncia cuando alguien que siente que sus derechos están siendo violados acude a ella y le expresa su caso. Hay ocasiones en las que en una primera instancia el caso es expresado en los tribunales o en jueces y la Corte, por la facultad que tiene de interpretar la Constitución, puede seleccionar el caso y decir, me quiero pronunciar porque es un caso interesante sobre el cual yo puedo sentar jurisprudencia y sentar un antecedente. Tenemos como antecedente la sentencia T345 del 2002, T porque es sentencia de tutela, relacionada con un seminario de ética que se dictaba en una universidad, en el que el estudiante se veía obligado a revelar sus convicciones. Entonces, era de la propia dinámica del seminario el revelar en qué creía el estudiante. La Corte tuteló y dijo, el estudiante tiene derecho a no expresar sus convicciones. Si se le impone a través de un reglamento académico, a través de una estructura académica, se le está vulnerando la libertad religiosa. Adicionalmente, le reseño la T915 del 2011 con respecto a los horarios de estudio. Principalmente los integrantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día han acudido a la acción de tutela porque consideran que durante el Shabbat no deberían tomar clases y hay universidades,
institutos, incluso trabajos que programan esos horarios. Ellos han acudido y la Corte les ha dado la razón y les ha dicho, es propio de la dignidad humana vivir de acuerdo a las convicciones. Y el vivir de acuerdo a las convicciones significa que si yo considero que en ese horario yo debo dedicarlo para alabar al Señor, ese horario no debo ocuparlo estudiando ni trabajando. Y la Corte ha determinado que ello debe respetarse. También la T832 del 2011 y T778 del 2014, por mostrarles algunos ejemplos, han tocado temas específicamente relacionados con currículos académicos, horarios, actividades de clase, y en la mayoría de casos ha determinado que el estudiante debe ser respetado en su dignidad, en su libertad religiosa. ¿Cuál es el punto clave de la Corte Constitucional? Que la Corte ha dicho, es de la dignidad propia de la persona poder expresar sus convicciones religiosas. Aún expresar las convicciones que no pertenezcan al ámbito religioso, pero que hagan parte de esa conciencia personal. Y puede producir ello en la persona o profunda satisfacción o tremenda tristeza y nostalgia. Entonces la Corte ha establecido ese parámetro tan claro y tan directo de lo que es el respeto por la libertad religiosa de las personas. Así que ese respeto está en la Constitución, está en los tratados internacionales, está en las leyes, está en las decisiones de tutela de la Corte, pero a veces en la realidad no se ven, a veces en la realidad no son ejercidos del todo. O yo les pregunto, ¿quiénes en su colegio no vivieron bullying religioso? Allá va el hermano, allá va el aleluya, vaya con sus diezmos. Tal vez lo enfrentamos laboralmente, lo enfrentamos académicamente. Y paso al tercer punto, que son los retos y las conclusiones. Ese es uno de los primeros retos. Ser como jóvenes abanderados y completamente sinceros, fuertes y tenaces para defender nuestra libertad religiosa, para no permitir la discriminación religiosa, para no permitir el bullying religioso, porque cuando hay bullying por cualquier otra cosa, hay un escándalo, hay un peso mediático, hay sanciones, hay correctivos, pero cuando es por naturaleza religiosa no pasa nada. Todo el mundo se ríe, el afectado dice, bueno, se están burlando de mí, no pasa nada. Y yo quiero invitarlos a que seamos exigentes en nuestro lenguaje, aun quien no tiene convicción. Eso hace parte de la libertad religiosa, no tener una convicción. Aun quien no la tiene, tiene la capacidad de decir, no acepto que me discriminen por motivos religiosos, no acepto el bullying religioso en mi familia, en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio. Porque nosotros somos responsables de dejar una sociedad que reconozca la libertad religiosa. Y socialmente hemos pasado por etapas en las que la religión ha sido muy preponderante, específicamente la religión católica, y luego entonces abrimos el abanico para todas las opciones religiosas, pero en realidad el respeto por la religión es muy poco. Tal vez ustedes han escuchado en medios de comunicación las agresiones tan bruscas de los periodistas hacia cualquier persona de la vida pública que tiene una convicción religiosa. Ejemplo, el procurador. Ejemplo, Amada Rosa Pérez. Ejemplo, el soldado, olvido en este momento su nombre. Él se vio enfrentado al servicio militar y fue muy atacado por sus superiores por ser cristiano y manifestar que no deseaba empuñar un arma. Y si escuchamos o si acudimos a la prensa nos damos cuenta la censura mediática tan fuerte y tan directa que hay a la libertad religiosa. La censura de tajo simplemente por la convicción. La descalificación de la persona por tener una religión y por profesarla públicamente. Así que ese es uno de los primeros retos. No permitir la discriminación religiosa, exteriorizar nuestra convicción, no solamente en casa o en el lugar de culto, porque si no la religión pierde totalmente el sentido. Exteriorizar nuestra convicción en nuestro lugar de trabajo,
exteriorizar nuestra convicción en el lugar de estudio, en el escenario público, porque la religión y la convicción personal no es un sombrero de quitar y poner, es algo que va ligado a mi identidad, es muy de naturaleza ontológica, soy yo, es mi identidad, yo no puedo negarme a mí mismo. Es el primer reto. El segundo reto son las pretensiones legales de naturaleza reglamentaria atentatorias contra la libertad religiosa, y frente a ellas toco dos circunstancias específicas. La primera es la tutela T478 del 2015, que les sugiero que la busquen y la lean. Es la tutela del caso Sergio Urrego contra el Colegio Gimnasio Castillo Campestre. La tutela da órdenes específicas al Ministerio de Educación, T478 del 2015. La tutela da órdenes específicas de cambios a los manuales de convivencia, modificaciones a los criterios de los colegios, a su regulación, aún a los privados, con respecto a temas muy tocantes como es el tema LGBTI. Y al respecto, si bien lo hablábamos, por ejemplo, les cuento el caso con la rectora Noemi Hanson, ella es la rectora del Colegio Guillermo Carey en Barranquilla, que se vio enfrentada a un matoneo mediático porque en una reunión de padres plantearon las hojas de firmas por el tema del referendo, y entonces le sacaron el manual de convivencia, lo resaltaron. Si bien hay cosas por modificar en los manuales de convivencia confesionales, no son todas las que exige la Corte y no son todas las que pretende el Ministerio de Educación. Y al respecto, nosotros como agentes del sector religioso debemos ser muy activos y muy activistas, promocionando en los colegios que se preparen, que hagan asociaciones de padres de familia capacitadas para enfrentar la comisión del Ministerio de Educación que les va a proponer cambios, porque cuando los cambios afectan la visión y la misión confesional del colegio, cuando transforman las convicciones que transmiten los profesores a los estudiantes, ahí estamos tocando directamente la libertad religiosa, y es algo que nosotros no debemos permitir. Y el segundo caso tocante de regulación es el proyecto de decreto que regula la política pública LGBTI, corrijo la expresión, puesto a consideración de la ciudadanía por el Ministerio del Interior. Si quieren y les interesa, lo pueden revisar a través de la página del Ministerio del Interior. Ahí aparece la socialización del proyecto de decreto de la política pública LGBTI. Y yo quiero compartirles algunas cosas muy específicas del decreto para que seamos conscientes de lo violatorio que es de nuestra libertad religiosa, de lo desconocedor que es de que hay un derecho fundamental a la conciencia y al culto, y de lo importante que es que la sociedad civil se levante y se oponga a que una comunidad tenga derechos preponderantes sobre la libertad religiosa específicamente. Ellos tienen una argumentación base del decreto. Entre muchas mentiras que tiene la argumentación base del decreto hay una, que es que en efecto toda forma de discriminación no debe permitirse, y en eso como agentes religiosos estamos completamente de acuerdo. Incluso nosotros somos agentes de paz, de conciliación y de buen trato entre las personas. Pero el decreto ha querido involucrarnos a nosotros como agentes religiosos en una figura como lo es el prejuicio. Y el decreto dice que hay violencia a la comunidad LGBTI, que ellos ven afectados sus derechos, y que hay algo que se llama prejuicio, y que el prejuicio es lo que no permite que esos derechos tengan toda la satisfacción y toda la plenitud que deben tener. Y al respecto buscamos yo busqué qué era el tema prejuicio, y resulta que prejuicio es algo, el conocimiento errado de algo, un conocimiento que está equivocado sobre algo. Entonces, cuando a mí me dicen como agente religioso que usted tiene un conocimiento errado de lo que es la práctica homosexual,
y que por eso debemos protegerlos a ellos por encima de ustedes, en ese momento nosotros tenemos la facultad de decir, no es un prejuicio, no es errado, es nuestra verdad, es nuestra convicción, es nuestra conciencia en la que creemos y ella debe ser respetada. No con ello que tengamos un aval para discriminar o para violentar, pero no con ello tampoco que tengamos la necesidad de estar muy por debajo como si fuéramos ciudadanos de tercera o quinta categoría. Y concluyo los retos que tenemos. El decreto tiene muchas cosas muy interesantes, pero el tiempo no nos lo permite abarcar. Pero quiero concluir con uno de los principios que hace parte del articulado del decreto, y es el principio de la corresponsabilidad. Y quiero leerlo textualmente y quiero pedirles que presten mucha atención. Dice lo siguiente: el ejercicio efectivo de los derechos humanos, solo se logra mediante la acción conjunta entre el individuo, el Estado y la sociedad civil. O sea, nosotros, ¿cierto? Hacemos parte de la sociedad civil, también somos individuos y también hacemos parte del Estado. Quienes son responsables, es decir, ustedes y yo, somos responsables, escuchen bien, de defender, garantizar y promover el ejercicio pleno de los derechos de la población LGBTI. Además de denunciar, investigar, sancionar y prevenir toda forma de violencia en su contra en razón de su identidad de género, identidad sexual u orientación sexual. Cuando a mí, como persona que tiene una convicción religiosa opuesta a la práctica homosexual, me dicen que yo tengo la corresponsabilidad de promover los derechos LGBTI, me están violando todos mis derechos fundamentales. Gracias. Muchas gracias, doctora Viviana. A continuación escucharemos un resumen del foro de la asociación, del foro de jóvenes en Bogotá y de la incidencia de la cultura protestante en el post-acuerdo por el director de comunicaciones de Interfe, Alexander Guzmán. Muchas gracias. Quiero abarcar pues, los temas porque el tiempo corre y hay más cosas por hacer. Quiero destacar que estos foros no se han hecho solamente aquí en Cali. Se hicieron 3 en Bogotá, uno de mujeres en el Ministerio del Interior, uno de jóvenes en la Iglesia Tabernáculo de la Fe, y se hizo uno general para líderes y animadores de comunidades religiosas en la Universidad Santo Tomás, en el Auditorio Magno, donde nos acompañó también la doctora Viviana. Se está terminando el foro en la ciudad de Barranquilla. Este es el 5º foro que venimos haciendo y faltan todavía 3 ciudades más que se harán en esta semana. Estos foros se hacen gracias al apoyo de la Embajada del Canadá, del patrocinio directo de la Embajada del Canadá. ¿Por qué? El gobierno canadiense tiene una experiencia de diversidad religiosa. 1 de cada 6 canadienses ha nacido fuera de Canadá, siendo mayoría la comunidad protestante y la comunidad católica tienen expresiones budistas, expresiones musulmanas y otras expresiones ancestrales de los nativos de su región. Y ellos, en su experiencia, han notado que cuando las comunidades de fe, cuando los derechos religiosos, de libertad religiosa de las comunidades de fe que existen dentro de un gobierno, están equilibrados y no hay jerarquización entre ellos, el ambiente es más propicio para una sociedad pacífica, respetuosa y justa. Esa es una de las razones por las cuales la Embajada del Canadá ha tomado el liderazgo en promover este tipo de foros, este tipo de actividades, socializando